vengamos hacia este lugar, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Le damos la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan en esta mañana y esperamos que tengamos una reunión maravillosa como siempre ha sucedido. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, porque nos permites, Dios, levantarnos cada día para contemplar tu gloria, para disfrutar de tu bondad, Señor. Gracias, Padre amado, por ese amor infinito que has tenido por nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. En tus planes estaba, Señor, que estuviésemos reunidos en este lugar para brindarte a ti gloria, honra y honor, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa, mañana fresca. Gracias por la noche de descanso, Señor. Hemos estado, Señor, en gozo, en alegría, Padre, porque tú eres eso, nuestro gozo, Padre. Muchas gracias, Señor. Nuestra vida, oh Dios, disfruta cada día de la grandeza tuya, Señor. Nuestra vida, Señor, está agradecida, Padre, por tanta bondad tuya, Señor. Nos ha dado tanto, Señor. Nos creaste, Señor, nos apartaste para ti. Nos permitiste nacer de nuevo, Señor. Gracias. Gracias por ese nuevo nacimiento, Señor. Gracias porque hoy Cristo gobierna nuestras vidas, Señor. Ya no somos nosotros, Señor, es Cristo en nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, agradecidos contigo cada día. Nos permite, Señor, abrir nuestra boca y que tú la llenes, Padre. Señor, porque nos hemos venido preparando personalmente, Señor, pero nos preparamos como comunidad, como iglesia, Señor, no para quedarnos con ellos, sino para ir a otros, Padre, para pregonar las buenas nuevas, para hablar de tu reino, Señor, para expresar con nuestra vida, oh Dios, a Cristo, a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo todopoderoso que nos habita, Señor. En esta mañana, oh Dios, te damos gracias por cada familia representada en este lugar, Señor, por cada persona que aún dejó todo atrás, Señor, en su hogar, o tal vez lo difícil para venir a este lugar, Señor, pero no hubo inconveniente, Señor, para venir aquí a reunirnos, Señor, para darte gracias, para darte la gloria, para darte el honor, Señor. Gracias por lo que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, en silencio para escuchar lo que tú vas a hablarnos, Señor. Porque queremos, Dios, vivir conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra voluntad, Señor. Nuestra vida está completa en Cristo, Señor. Nuestra vida es maravillosa gracias a ti, Señor. No tenemos faltantes, Señor. Vivimos llenos de gozo aún en medio de dificultades, Señor. Y hoy creemos, Señor, como tu palabra dice, que nuestra vida está guardada en ti a través de Cristo, Señor. Padre, no tenemos temor de nada, Señor. No podemos quejarnos, Padre, de la lluvia abundante, porque sabemos que tú guardas nuestra vida en completa paz, Señor. Bendita es tu presencia, Señor. Bendito tu poder, Padre. Santo, santo tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey, no con palabras, Señor, sino en espíritu y en verdad, papá. Te adoramos con lo que hacemos, Señor. Te adoramos con lo que pensamos, Dios. Te adoramos, Señor, rindiendo día a día nuestro ser a ti, Señor. Te adoramos obedeciendo tu palabra, papá. Gracias, muchas gracias, Señor, porque eres maravilloso, Dios. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que has preparado de antemano, Señor. Disfrutamos, Dios. Nos recreamos en ti cada mañana, Señor. Y te damos la gloria y la alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.
con esa misma actitud les invito para que podamos ponernos sobre nuestros pies y podamos exaltar el nombre de nuestro Dios, de ese Dios todopoderoso, ese Dios soberano, majestuoso, quien ha creado todo cuanto existe en el mundo. Amén. Oh sí, Señor, queremos exaltar tu nombre, Dios, en esta mañana y decirte, amado Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. oh sí, Señor, te adoramos a ti, Padre Celestial. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres tú, oh Padre maravilloso. Saltamos tu nombre, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reinas con autoridad. Es Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él,
eres digno de la gloria y la adoración. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti te adoramos. Oh sí, Señor. Solo te adoramos a ti, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza y adoración. Te adoramos por todo cuanto has hecho en nuestras vidas. Te adoramos porque llevaste nuestros pecados a esa cruz. Porque en ti, Señor, tenemos salvación. Porque tu misericordia, Señor, un día nos alcanzó, Señor. Y tú te llevaste sobre tus hombros toda culpa y transgresión, Señor. Padre, ¿cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Señor? Si tú, Señor, venciste la muerte, Señor. Tú venciste el pecado. Lo que para nosotros era imposible, tú lo venciste a través de la vida de Cristo, Señor. Y hoy nosotros somos aquellos que disfrutan de esa salvación obtenida en la cruz. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no decirte, eres ese Dios que adoramos, ese todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar? Eres tú, Señor, nuestro deleite. Eres tú nuestra mejor canción. Eres tú nuestra vida, Señor. Eres el Dios que adoramos. Tú eres el Dios Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh sí, Señor. Señor, nuestras palabras son escasas para declarar todo lo que tú has hecho, Señor. Para declarar todo lo que tú has dicho de nosotros, Padre. Solo basta nuestro espíritu, Señor, entendido, adorándote, Señor, clamando a ti, Dios, dando gracias, Señor, porque tú nos has hecho merecedores, Señor. Porque sin Cristo nada podíamos, no teníamos derecho a nada, Señor. Pero en Cristo, Señor, tú nos has aceptado, somos aceptos en el amado. Cristo ha venido a morar en nosotros y tenemos la seguridad de que cuando nosotros hemos creído en Él, Señor, tú nos aceptas. Tú no nos miras bajo nuestra condición humana, Señor. Tú nos miras bajo la vida en el Espíritu que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque esa fe que vive en nosotros es la fe del Hijo de Dios, la que nos ha acercado a ti, Señor. Porque tú, Señor,
Señor, por ese sacrificio de amor, nos acercaste al trono de la gracia, Señor. Y allí, Señor, tenemos misericordia, Señor. Allí, Señor, tenemos todo cuanto necesitemos, Dios. Gracias, Dios. Gracias por esa vida eterna, Señor, que tú nos has entregado, Señor. Esa vida, Dios, que no tiene fin, Señor. Que aunque un día, Señor, nuestro cuerpo no esté en esta tierra, Señor, sabemos que tenemos una mejor vida, una vida incorruptible, una vida eterna. Y es la vida de Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra a conocer la vida de Cristo. La vida que nunca se escasea, Señor. Tu palabra, Señor, es esa vida, Dios. Y hoy, Señor, queremos continuar, Señor, rindiendo nuestro corazón a ti, Señor. Rindiendo nuestra vida, Señor, porque tú, Señor, lo eres todo para nosotros, Señor. Gracias por la vida entregada, Señor. Gracias, Señor, porque día tras día nos revelas a Cristo, Señor. Porque pones en nuestro corazón esa necesidad, Señor, de buscarte a ti, Señor. De anhelar tu palabra, Señor, que es lo único que nos sostiene, Señor. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Oh, sí, Señor. Nada nos apasiona más, Señor, que tu palabra en nosotros. Tu palabra que es dulce como la miel, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Sí, Señor. Nada nos apasiona, Señor, más que tu presencia, Señor. Nada, Dios, puede llenarnos, solo tu presencia. Es tu presencia que nos ha dado la plenitud, Señor. Oh, sí, Señor, tú eres nuestra plenitud. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Gracias, Dios. Eres mi plenitud. Cristo
Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Vamos, declárenlo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo escondida, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, y damos gracias, Dios, porque en ti, Señor, tenemos la vida eterna, Señor, porque tú nos has entregado todo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, lo que poseemos, Padre. Ayuda, Señor, a nuestro entendimiento que pueda comprender, Señor, cada día, Señor, que en ti lo tenemos todo, Señor. Que nuestra mirada, Señor, esté puesta en ti, Señor, y no en nuestras necesidades, Señor, y no en las circunstancias que vivimos, Señor, día tras día, Señor. Porque todo, Señor, nos lo has dado, Padre,
porque en Cristo estamos plenos, Señor. Solo necesitamos disfrutarlo y para eso necesitamos entenderlo, Señor. Oh Santo, gracias por este tiempo, Señor. Señor, doy gracias en esta mañana maravillosa, Señor, por lo que tú nos vas a entregar, Señor, porque hemos venido, Señor, a recibir esa vida eterna, tu palabra en nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, que nos resplandece, Señor. Tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, Señor, lumbrera nuestro caminar, Señor. Oh Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el que nos enseña todas las cosas. Y yo declaro que en esta mañana, Señor, todos los que están aquí, Señor, están totalmente entendidos, Padre. Me uno a la oración de Pablo, Señor, donde él doblaba sus rodillas para que fueran abiertos los ojos del entendimiento, Señor. Nosotros somos entendidos en Cristo, Señor. Oh Santo, gracias, Señor. Gracias porque en ti lo tenemos todo, Señor. Porque tú eres nuestro todo, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre. Oh Santo eres tú, Señor. Si te tengo a ti, todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Sí, Señor. Lo tenemos todo en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo en el cual nos deleitamos en esa expresión de tu palabra cantada, Señor. Gracias, Dios. Gloria y honra a ti, Señor. Santo eres tú, Señor. Amén y amén. Bueno, podemos tomar asiento. Nuevamente les saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Son todos ustedes bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar con este tiempo de edificación. Hoy el Señor me ha enseñado y nos va a enseñar muchas cosas a cada uno de nosotros. Hemos estado hablando en este mes acerca de un tema muy interesante, ¿verdad? ¿Quién me recuerda cuál es ese tema? La adoración. Hemos aprendido bastante, ¿verdad? Yo he aprendido muchísimo acerca de lo que es una verdadera adoración. Hemos ido quitando algunos conceptos que teníamos, ¿verdad? De que la adoración era solamente cantar, de que un adorador era quien tenía la mejor voz, quien tocaba un buen instrumento. Y teníamos muchos conceptos erróneos acerca de la adoración. Y creo que, al igual que yo, cada uno de ustedes que ha estado muy atento a lo que el Padre nos quiere enseñar, ha crecido bastante en ese entendimiento, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema de la adoración y esta enseñanza tiene un título y es: un adorador ofrece un culto racional. Amén. Vamos a ir mirando a lo largo de la historia. Yo me fui un poquito hacia la historia acerca de qué es ese culto de adoración que Dios quiere enseñar, que ha venido desde la eternidad, desde siempre, enseñando a sus hijos a adorar. Porque cada uno de nosotros hemos sido creados con una necesidad de adorar. El viernes el pastor nos enseñaba eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos la necesidad de adorar. Y cuando no sabemos y no conocemos el plan y el diseño de Dios, pues muchas veces terminamos adorando otras cosas, adorando personas, adorando, como lo hace la religión, imágenes, o adorando
equipos de fútbol, a la esposa, al esposo, a los hijos. Ponemos en nuestro corazón muchas cosas para brindar adoración, porque es algo que tenemos dentro de nosotros, la necesidad de adorar. Pero Dios no quiere que esa adoración sea así. Él desde que inició todo, desde que nosotros leemos el Génesis, iba enseñando a cada una de las personas en su tiempo cómo era la forma en la cual Él quería que se le brindara ese tipo de adoración, y venía formando en cada una de las personas la verdadera adoración. Y vamos a iniciar con la palabra que es la palabra culto. La palabra culto hace referencia al servicio, a lo que nosotros hacemos para servir a Dios. Es nuestra vida, nuestro culto, el venir acá, el tener una vida de devoción al Señor, es un culto que nosotros ofrecemos a Dios, ¿verdad? Y ese culto de adoración, como les decía, se ha venido ofreciendo a Dios durante mucho tiempo, desde la eternidad. También sabemos que en Ezequiel nos habla de que Lucifer era quien brindaba ese servicio, digamos, de culto y adoración, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar hablando de cómo es la adoración que el Señor quiso poner en cada uno de nosotros. Vamos a leer una cita bíblica. No todas las citas están allí, entonces no se me vayan a asustar los chicos de allí de audiovisuales. Hay una cita que está en Deuteronomio capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres creo que lo dejé hasta ahí. Bueno, ahí nos estaba enseñando que no debíamos adorar nada más, solamente a Dios. Esto se lo dijo el Señor en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces vemos aquí ya se empezó a marcar cómo era que debían de adorar, solamente al Señor, ¿verdad? Luego también podemos ver cuando estuvo Caín y Abel en la tierra, ellos también empezaban a ofrecer un culto de adoración al Padre, y ese culto de adoración era por medio de las ofrendas. Todos han leído cuando la palabra dice que Caín y Abel ofrecieron una ofrenda al Señor. Caín le ofreció una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel ofreció una ofrenda de lo mejor, del primogénito de sus ovejas. Esa era la forma como ellos expresaban ese culto de adoración al Padre, entregando sus ofrendas. Y eso se hizo desde Adán hasta el tiempo de Abraham. Luego viene el Señor y se le revela a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 7. Dice la palabra: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, a quien se le había aparecido. Entonces aquí viene otro culto de adoración, ¿verdad? Tenemos el culto primitivo, que era el culto que estaba ofreciendo, se hacía por medio de ofrendas, que nos lo enseña la escritura con Caín, y así se ofreció hasta Abraham. Luego, cuando Abraham dice que se le revela al Señor, se le aparece y le da la promesa, le dice: daré a tu descendencia, te daré esa tierra a ti y a tu descendencia. Dice que Abraham edificó un altar y se lo dedicó al Señor. La otra forma que se vino implementando en la adoración fue un altar para el Señor. Y cuando nosotros leemos la escritura, vemos cómo aquellos hombres, cada vez que el Señor se les revelaba o les hablaba, donde el Señor les hablaba, ellos edificaban allí un altar.
Era su forma de rendir culto, de adoración al Señor. Luego viene el tiempo de Moisés. Y en el tiempo de Moisés, ellos también pues tenían su forma venían con lo que habían aprendido de Abraham, pero el Señor quería que su pueblo rindiera otra forma, otro culto de adoración a Él. El Señor los saca de Egipto con ese propósito, y el propósito era que ellos se fueran a celebrarle, a adorarle. Lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Se había cesado ese tiempo de rendir adoración al Padre. Entonces se levantó Moisés, fue a Faraón y le dijo a Faraón que soltara a su pueblo para que pudiera volver a ir a rendir esa celebración, ese culto de adoración al Padre. Entonces sigue la historia, sale el pueblo, va al desierto. Todos ustedes saben lo que pasó. Cuando ellos perdieron el rumbo de la verdadera adoración, ¿qué hicieron? Como necesitaban adorar algo, construyeron un becerro de oro. Se desenfocaron de lo que era la adoración, ¿verdad? Pero así aún el Señor entonces empezó a darle muchas instrucciones a Moisés. Pero vean lo interesante de esto: cada vez que ellos tenían un acto de adoración hacia el Señor, era porque Él les revelaba algo. A Abraham se le apareció, le dio una promesa, y él inmediatamente en su corazón sintió la necesidad de ir a edificar ese altar. A Moisés los liberó del pueblo de Egipto, los liberó. Todos nosotros sabemos cómo fue esa liberación, ¿verdad? Salió el pueblo, pasaron el mar en seco, llegaron a una tierra, pasaron el mar en tierra seca. Y allí, en ese momento, surge el primer cántico de adoración que hizo Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 15, versículo 1 en adelante. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Llega Moisés, y Moisés se sentó, se paró a mirar lo que el Señor había hecho. ¿Y qué parece que salió de su corazón? Un cántico. Dice que él le cantó al pueblo, pero él no le cantó al pueblo diciendo: Señor, ayúdame, tengo miedo, porque yo creo que Moisés tuvo que haber tenido en algún momento temor de esa responsabilidad que a él le tocaba. Pero él no expresó un cántico nunca en esa situación. Cuando ya el Señor los había cruzado, él expresó su cántico de agradecimiento y declarando todo lo que Dios ya había hecho en el pueblo. Entonces este fue otro tipo de adoración, y allí a ese pueblo se le entregó lo que es el tabernáculo, que fue entregado para que el pueblo pudiera ir y rendir culto de adoración a Dios en ese tabernáculo. Para ese tabernáculo el Señor le entregó a Moisés un diseño. Le dio instrucciones de que cuando él llegó al pueblo, de cómo debía él construir este tabernáculo. Yo no traje todos los textos bíblicos porque yo creo que muchos conocemos esa historia. Solamente traje los que nos llevan a eso, pero realmente necesitamos estudiar la escritura para eso. Entonces tomen apuntes de los libros, y vamos a ver
¿Cómo fue el diseño que Dios empezó a darle a Moisés para que él empezara a enseñarle al pueblo cómo era la forma correcta en la cual él debía de rendir ese culto de adoración a Dios? Entonces vemos que después de que Dios se revela al pueblo en el monte de Sinaí, se empieza a preparar ese nuevo culto de adoración, y en Éxodo 20, en el libro de Éxodo 20, donde se empieza a marcar el diseño de los 10 mandamientos, empieza la primera clave para rendir ese culto de adoración, y es la obediencia. Moisés empezó a declararle al pueblo todo lo que había escuchado de Dios, y el pueblo empieza a recibir esa instrucción y empieza a obedecer cada una de las cosas que el Señor le había revelado a Moisés. Porque si no hay obediencia, pues no puede haber una verdadera adoración. Así que una de las primeras cosas que se le enseñó a ese pueblo era que había que ser obedientes. ¿Y a qué estaban siendo ellos obedientes? A la palabra. Ellos estaban obedeciendo la palabra, lo pueden estudiar en el libro de Éxodo 20. También se empieza a ofrecer los primeros sacrificios expiatorios para la purificación de los pecados. ¿Por qué se hacía esto? No había todavía Cristo, no se había manifestado, entonces era necesario que la gente constantemente se estuviera purificando de sus pecados, porque sin santidad no puede haber adoración. Otra cosa muy importante que se le estaba enseñando al pueblo: si querían ir a rendir ese culto de adoración, obediencia y santidad. Qué importante es la santidad. Y vemos que esto es en el antiguo pacto, y muchas veces decimos, no, es que en el antiguo pacto no, o sea, a veces como que lo dejamos por allá, pero si nosotros estudiamos realmente, son cosas que muchas veces se nos olvidaron en el camino, y después en el nuevo pacto asumimos que la adoración era solamente cantar, y resulta que allí la escritura sí nos está enseñando obediencia, santidad. Necesitaba el pueblo, para poder entrar a rendir ese culto de adoración, tener santidad en su vida. Por eso se hizo necesario que se hicieran esos sacrificios mientras se revelaba Cristo. Otra cosa que van ustedes a estudiar en el libro de Éxodo 24, yo les voy a leer el verso 3, habla del compromiso. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Entonces, sin adoración, sin obediencia no puede haber verdadera oración, sin santidad no puede haber verdadera oración, sin compromiso no puede haber verdadera adoración. Aquí esta gente dijo a toda voz: haremos todas las palabras que el Señor nos ha dicho, por medio en ese tiempo de Moisés, que era quien les estaba llevando a ellos. Entonces continuamos. Una vez que se les entregan todas estas instrucciones al pueblo, entonces se inicia la construcción del tabernáculo, y como ustedes ya saben, se construyó un arca. Esto lo vemos en Éxodo 25, vamos a leer solamente el 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Se dan cuenta? Antes de que ellos dijeran vamos a ofrecer ese culto de adoración, Moisés tuvo que enseñarles algunas cosas. Y luego de que el pueblo las entendió, se empezó a construir el arca, y estas cosas debían de estar presentes en ellos para que ellos pudieran rendir ese culto de adoración. Cuando una persona no cumplía
con estos requisitos, ¿qué pasaba? ¿Ustedes recuerdan en la escritura qué pasaba cuando alguien se quería acercar al arca? Moría. Era algo necesario para ofrecer ese culto de adoración. Entonces ya vamos con otro tipo de culto que fue cuando fue el tabernáculo. Pasó el tiempo de Moisés, ¿verdad? Y viene algo mejor, porque a medida que van pasando los tiempos, el Señor va revelando nuevas cosas y todo va perfeccionándose. Entonces, después de que ellos ofrecieron por mucho tiempo este culto de adoración en el tabernáculo, se levanta David y dice que aquí empieza David a querer sentir la necesidad de que ese culto que se hacía en un arca que caminaba por un lado, por el otro, la trasladaban, debía tener un templo. Este culto que se iba a empezar a ofrecer, el culto en el templo, tenía dos cosas que eran necesarias: un rey conforme al corazón de Dios y un profeta. Alguien que, así como Moisés, con la autoridad que él tuvo en su tiempo, pudiera enseñar ese culto. Se estaba necesitando porque se había dejado de hacer. Y ese hombre fue David. El Señor escogió a David, ya que antes de David hubo un rey que descuidó ese culto. Lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Habían descuidado su culto de adoración, seguían adorando, ¿verdad? Pero habían dejado lo que el Señor les había encomendado, que era que tuvieran su arca. Pero aún ellos seguían rindiendo sus cultos. Entonces, bueno, como les digo, Saúl la descuidó. Saúl fue escogido en un tiempo por Dios, pero él descuidó eso tan importante. Por eso el Señor levanta a David, para que David vuelva a enseñarle a la gente que se le había olvidado que había que rendir un culto, cómo era la forma de rendir ese culto. Aunque todos sabemos que el templo no lo construyó David, sino su hijo Salomón, a David fue el que se le entregó el diseño de ese templo. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrada a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornan el Jebuseo. Vemos que fue David quien había preparado todo para que su hijo fuera y preparara el templo para que el pueblo llegara a rendir su culto de adoración allí. El culto se sigue llevando según las órdenes que tenían hasta ese tiempo, que era la ley de Moisés, pero se le adicionan otras cosas, otras instrucciones complementarias que se le entregaron a David. Y el elemento nuevo que se empieza a utilizar en ese culto de adoración fue la música. Y no fue porque a David le gustara la música, fue porque Dios le dio una instrucción que la vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. A David también se le reveló ese diseño, y en ese diseño ya se incluyó la música. Primera de Crónicas 25, capítulo 1 al 3 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Enán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún,
Gedalías, Seri, Jasí, qué nombres, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jetudún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Una instrucción nueva, pero vea lo que pasa aquí. Dice que ellos profetizaban con arpas, con lo que ellos tenían. Ellos no cantaban por cantar. A su tiempo ellos estaban profetizando, y dice que nadie profetizaba si el rey no se lo permitía. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si desde ese tiempo ellos eran tan cuidadosos? Hoy en día muchas veces vemos como en muchos lugares, aquí ya no pasa, en muchos lugares se siguen cantando cosas que no están de acuerdo a la palabra presente en la cual nosotros estamos. Ellos tenían muy claro lo que debían de profetizar, de cantar en sus congregaciones, y eso era con el ánimo no de emocionar a la gente. Aunque la música produce en nosotros una emoción, el objetivo de eso no era emocionar, era que también la gente pudiera tener un entendimiento, y que estos músicos acompañaban los servicios que ellos pudieran tener. Dice que con salmos, con la palabra que había estado escrita para el tiempo de ellos, inspirados por Dios. Entonces, hasta ahí vamos con el culto que ya se empezó a ofrecer en el templo. Ahora viene otro culto, y es el culto después del exilio. Como todos ustedes saben, el templo se destruyó, ¿no? El templo fue destruido por los babilonios, y el pueblo se lo llevaron al exilio. Y resulta que el pueblo en esos 70 años de exilio ya no pudieron seguir adorando al Señor como lo venían acostumbrados a hacer, ¿cierto? Cesó eso. Vemos lo que dice en Salmos 137, verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Como ellos ya no podían hacer eso, porque ya no había un templo donde ellos pudieran ir a orar, entonces allí se originó el culto en las sinagogas, y allí se dio lugar, cesaron un poco los sacrificios, ya no había música, y empezó a surgir algo. Dieron lugar al estudio de la palabra y la oración. Por eso estaban las sinagogas. Ya cuando Jesús vino a la tierra, Él iba a las sinagogas. Era el lugar donde ellos iban a rendir ese culto de adoración, y allí, ¿qué se hacía? Se instruía la palabra, se enseñaba, se oraba. Eso pasó en el exilio. Pero después de que ellos salieron de ese exilio, en Esdras 3, capítulo 5 dice: además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y asimismo comida, bebida a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, el rey de Persia, acerca de esto. ¿Qué nos habla esto? Se empezó nuevamente a querer construir ese templo, y ellos empezaron a construir el templo, pero aquí pasó algo, y eso lo vamos a ver en Ageo 2:3. Dice la palabra: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Qué nos dice esto? No, la gloria del Señor ya, a pesar de que ellos trataron de volver a construir el templo majestuoso que tuvieron en los tiempos de Salomón, ya no pudieron volver a disfrutar la gloria del Señor. ¿Por qué? Ageo 2, 6, 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos:
De aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Estaba hablando de Cristo. Ya no se volvió a sentir esa gloria porque se venía algo mejor. Ellos habían estado avanzando en su culto de adoración, y a pesar de que todos dejaron en algún tiempo de cantar, de hacer sus sacrificios a los que ellos venían acostumbrados, eso sirvió para que ellos pudieran tener esos tiempos en sus sinagogas de conocer la palabra, de vivir esa palabra que ellos tenían hasta su tiempo. Y aquí se les revela algo más, viene algo mejor. Y en eso algo estamos nosotros, en ese alguien estamos nosotros, algo mejor, y es Cristo. Al darse cumplimiento a todo esto, ya la adoración no se limita a un lugar, a un sacrificio y a nada de lo que veníamos aprendiendo. Ahora nuestra adoración es nuestra propia vida. ¿Y cómo nosotros ofrecemos esta adoración al Padre? ¿Recuerdan el título de nuestra enseñanza? Un adorador ofrece un culto racional. Y aquí vamos a hablar de otro culto, y es el culto racional. Y para eso vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es lo que nos compete a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el culto de adoración que nosotros ofrecemos al Señor? En lo largo de nuestra vida hemos podido ver cómo la gente ha confundido un culto racional con un culto emocional. Vemos como muchas congregaciones, digámoslo así, aún siguen tratando a la gente y enseñándole a sentir a Dios, a que tenemos que tener algún sentimiento y emocionarnos de pronto porque una canción me gustó o porque el predicador dijo algo, entonces yo siento que me tocó y lloro. Yo recuerdo mucho cuando yo inicié, y eso me tuvo frustrada mucho tiempo. Nosotros hacíamos encuentros, y en una ocasión yo fui a un encuentro, y ustedes saben qué pasaban los encuentros, ¿no? Hacíamos unas reuniones, las liberaciones, y yo veía que todos lloraban, uno chapaleaba, el otro gritaba, y yo, pero yo ¿por qué no siento eso? O sea, yo no sentía ni ganas de llorar, ni nunca chapaleaba. Entonces yo decía, y una vez terminó todo, y yo, Señor, pero ya se va a acabar, ya era el domingo, que era la última y que era lo mejor del encuentro. Entonces yo decía, pero ya se va a acabar todo, y yo me voy y no he sentido nada. Señor, ¿será que es que yo no soy escogida por ti? Realmente fue así. Y yo me acuerdo que a mí me discipuló, me enseñó a conocer el Señor, un líder, muchos lo deben conocer, se llamaba Juan Solano. Entonces yo me fui llorando donde Juan. ¿Y por qué lloran, Elica? Yo, Juanito, pero mire, todos lloran, todos se ríen, otros gritan, y yo no, es que el Señor a mí no me quiere, yo no soy escogida seguro por Dios, porque yo no siento nada de eso, Juanito. Y yo lloraba, y él, ministreme,
ministreme, pero yo no lloraba porque me hubiera pasado algo, sino que yo quería sentir algo. Entonces, pues mucho tiempo pasé por eso, y yo veía que todos los viernes pasaban cosas chistosas allá, pero yo no, y pues yo decía, no, pero seguramente es que yo no he sido escogida para sentir. Pero hoy en día me río de eso porque yo, uy, Señor, de verdad, qué mal teníamos entendidas las cosas. Si no sentía, es que no siento a Dios, es que no siento ganas de ir a la iglesia, es que esta canción me hace sentir triste, esta me hace sentir alegre. O sea, no se trata, un culto racional no se trata de mis emociones, sino de mi entendimiento. Hoy en día lo disfruto, pero realmente me costó y vivía triste por eso, porque yo no podía sentir. Tenía uno que salir de los encuentros en ese tiempo emocionado, porque si uno no salía emocionado, entonces no, mis amados. Cuando nosotros estamos aquí, no es para tocar las emociones de ustedes. No debemos salir de aquí muy emocionados. Ay, esa predicación llegó al corazón, me voy emocionado. No, me voy entendido, porque lo que el Señor habló, me habló y me hizo entender. Así que no venimos a rendir culto al Señor para emocionarnos, sino para entender. Aunque tenemos emociones, nuestras emociones también alaban al Señor, también adoramos, también sentimos gozo, alegría. Nuestro culto no se puede definir por nuestras emociones, porque recuerden que nuestras emociones son variables, ¿verdad? Y Dios no viene a hablar a nuestras emociones, Dios viene a hablar a nuestro espíritu. Y cuando yo soy entendido en mi espíritu, mis emociones se tienen que sujetar al espíritu que está gobernando mi vida. Así que para tener ese culto racional necesitamos tener inteligencia, entendimiento. Dice en Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros no transformamos nuestro entendimiento, no podemos ofrecer un culto racional al Padre. ¿Qué tal nosotros todavía? Les hice una breve historia de cómo se rendía el culto de adoración. ¿Qué tal nosotros no hubiéramos renovado nuestro entendimiento y siguiéramos haciendo lo que hacían en el tiempo de Moisés? Estaríamos siendo insensatos, no habría razón en nuestra mente, porque claro, eso está en la Escritura, pero eso se determinó para ellos. Nosotros hemos ido avanzando, nosotros hemos tenido revelación. Miren que ya cuando David empezó a enseñar ese culto, se implementó la adoración con música, fue algo nuevo. Y hoy nosotros tenemos algo mejor, que es Cristo en nosotros. Entonces no tengo por qué estar llevando mi mente a todo lo pasado, sino que tengo que conocer dónde estoy, qué dice la palabra. En este tiempo tengo que conocer toda la Escritura, pero no para aprendérmela de memoria, sino para que eso me dé entendimiento, para yo poder estar hoy aquí viviendo un culto racional. Mi culto al Señor no se basa en las emociones ni en lo que siento, sino en expresar lo que yo entiendo. En eso se basa nuestro culto racional, aún en nuestros cantos, porque cantar y orar son dos acciones con las que nosotros expresamos culto al Señor, y eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14 verso 15. Dice Pablo: ¿qué pues? Le hace una pregunta. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces ahora vamos a nuestros cantos. Cuando empezamos a conocer esta verdad presente, en la alabanza sí que tuvimos inconvenientes.
porque veníamos con unas canciones muy chéveres que nos emocionaban a todos, pero realmente no había entendimiento en lo que cantábamos. Entonces veníamos a cantar, ven, ven Espíritu Santo, lléname. Y veníamos y llorábamos y cantábamos. Hace poco cambiamos una canción que no habíamos tenido el entendimiento, pero el Señor nos la entregó. Y veníamos, Hosana, Hosana al Rey de Salvación. Pero ¿por qué estamos diciendo Hosana? ¿Ustedes saben qué quiere decir Hosana? Sálvame, Señor, sálvame. Fue lo que le cantaron a Jesús cuando entró al pueblo. Y todos, Hosana, Hosana, claro, ellos sí necesitaban esa salvación, pero nosotros la tenemos y nosotros, Hosana al Rey de Salvación. Oh Dios, ¿qué estábamos cantando? No ha sido fácil, pero con nuestros cantos el Señor nos está enseñando que expresamos lo que tenemos. No quiere decir que vamos a dejar de hacerlo, porque fue algo que el Señor quiso, se lo reveló en el diseño a David. Pero obviamente lo debemos de hacer como dice Pablo, cantaré con el entendimiento. Nuestras alabanzas, nuestra oración no debe de ser bajo nuestras emociones, sino bajo un espíritu entendido. ¿Qué cantamos? ¿Qué estamos cantando? ¿Será que con lo que cantamos, si llega una persona nueva y nos escucha cantando, vamos a edificarla con esa canción? Debemos de ser cuidadosos con eso. A los jóvenes, ayer tuvimos un servicio de jóvenes, bueno, todos son excelentes, pero ayer vinieron 24 jóvenes. Y yo sentía eso, la alabanza a estos chicos, a estas nuevas generaciones, no tiene que ser para expresar emociones sentidas. Porque ellos están escuchando cualquier tipo de música que les habla de, si están despechados, pues van y escuchan rancheras, música sentimental. Eso es lo que ellos oyen afuera. Pero aquí, por medio del canto, ellos tienen que venir a ser edificados también en la palabra. Entonces, seamos sabios en nuestros cantos. Nuestros cantos son para edificar. No puede ser que aún con el entendimiento que nosotros tenemos, sigamos teniendo una mentalidad samaritana. ¿Y por qué digo una mentalidad samaritana? Porque era como pensaba la samaritana. El problema de esta mujer no era que ella no adorara, el problema era que lo estaba haciendo por tradición. Quiero que leamos Juan 4, 22, 24. Perdón, 20, 24. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. ¿Esta mujer adoraba? Sí, adoraba. ¿Por qué adoraba? Dice, porque mis padres venían a este monte a adorar. Ella lo había aprendido por una tradición, pero ella no entendía. O sea, muchas veces también venimos a rendir nuestro culto de adoración, porque no es solo cantar, es todo lo que nosotros hacemos. Y lo hacemos porque mi mamá lo hacía. De pronto los jóvenes dirán, no, es que mi mamá y mi papá me han traído todo el tiempo, venimos todos los domingos, hacemos lo mismo, entonces yo también lo sigo haciendo, porque lo vi, lo aprendí de un modelo, ¿verdad? Pero no, esa no debe ser la forma. Esta mujer lo hacía por tradición y no por revelación. Nosotros debemos aprender que es por revelación. Que
muchas veces podemos venir, adorar, leer la escritura, lo vemos, o sea, eso es usual en toda congregación donde no tienen esta revelación. La gente ora, la gente canta, la gente hace muchas cosas sin entendimiento, solamente porque alguien le enseñó, porque lo aprendieron, pero realmente no han tenido el verdadero entendimiento que se necesita para ser un adorador en espíritu y en verdad. Porque la palabra nos dice, si Dios es espíritu, pues Él habla a nuestro espíritu, no a nuestras emociones. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos congregarnos teniendo en cuenta cuál es el propósito de Dios. Y para eso necesitamos tener nuestra mente transformada a lo que su palabra dice. Cuando cantamos igual, necesitamos cantar teniendo entendimiento de lo que soy, para no terminar cantando herejías muchas veces. Mezclar los pactos. Aunque venimos, esa historia a mí me ayudó muchísimo el aprender esto, porque conoce uno muchas cosas acerca de lo que es un culto de adoración, pero no para mezclar esas cosas, sino para aclarar los conceptos que Dios ha puesto en mí. Desafortunadamente hay gente que sigue sirviendo al Señor, pero no tienen su entendimiento renovado. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Y necesitamos conocer ese pacto en el que nosotros estamos para poder vivir con un culto racional. Y esa fue una de las cosas que Pablo confrontó duramente a Pedro. Gálatas 2, versículo 11 y 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo vio esta conducta en Pedro. Todos saben quién fue Pedro. Un hombre instruido en la ley. También había tenido la oportunidad de conocer esa gracia, porque el Señor se le reveló a él en una visión y le dijo que tenía que ir a predicarle a los gentiles. Él no lo quería hacer porque él era judío y para él eso era algo inmundo, lo dice la palabra en Hechos. Pero lo hizo. Y dice que aquí Pablo lo confronta, porque ¿cómo era posible que después de haberles enseñado algunas cosas, por miedo o por vergüenza siguiera practicando otras cosas que ya no estaban operando? O sea, Pablo lo confronta. Hoy el Señor nos confronta a nosotros. ¿Realmente en qué estamos? ¿Conocemos, tenemos nuestro entendimiento renovado? El problema no es que nosotros no tengamos ese culto de adoración. El problema es la mentalidad y cultura que opera en cada uno de nosotros. Cuando nosotros definimos nuestra adoración, nuestro culto de adoración, podemos gozar de un culto racional. Entonces, ¿esto quiere decir que no me puedo emocionar? No, claro que sí. Pero porque el entendimiento que nosotros tenemos no puede castrar nuestro sentimiento, pero nuestra emoción tiene que ser por lo que yo entiendo y no por lo que yo siento. Cuando yo entiendo algo, y estoy cantando, estoy cantando y estoy entendiendo. Hoy cantábamos que la vida eterna es conocerlo a Él, lo entiendo. Ese entendimiento hace que yo sienta una emoción, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero es que ese entendimiento es el que debe promover una emoción en mí y no un sentimiento. Es muy peligroso que nuestras emociones no estén basadas en el entendimiento de la verdad presente. ¿Y cómo hago yo para vivir en esa verdad presente? Pues nos tenemos que instruir.
Si nosotros no hubiéramos dedicado el tiempo necesario para instruirnos, créame que yo no podría estar hoy aquí. He tomado tiempo, nuestros pastores, el apóstol, todas las personas que ustedes ven aquí, es porque tomamos tiempo para esa instrucción en nuestras vidas. Así que necesitamos poder entender, y para poder entender necesitamos demostrarlo, y es con una intención, la intención de oír la palabra del Señor. Por último, quiero leerles algo en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 2 al 9. Aquí la historia, Nehemías está hablando de cuando Esdras empezó a leerle al pueblo la ley. Era un tiempo antiguo, pero yo les voy a leer eso para que ustedes tengan en cuenta la actitud que tenía este pueblo cuando escuchaba la palabra. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Todos se juntaron como si fueran un solo hombre. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro. Miren, ni siquiera fue que Esdras dijera, vengan que yo les voy a enseñar. Se juntaron todos y le dijeron a la persona que les dirigía en su área espiritual que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de toda la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían, ¿qué dice la escritura? De todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Entonces se reunió, el pueblo convocó a esa persona, les dijo, ven, traiga la ley, instrúyanos nuevamente en esa ley. Ellos no tenían sillas cómodas, sé que estaban de pie hombres y mujeres, y yo asumo que también habría niños, ¿no? Estaban todos allí muy atentos desde el alba, no estaban solamente 3 horas, estaban, dice que desde el alba hasta el mediodía. Todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oídos atentos. Muchas veces podemos estar aquí, pero ¿será que mi oído sí está atento a lo que se me está instruyendo? A veces estamos de cuerpo, pero nuestra mente está divagando. Ellos dicen que tenían sus oídos atentos al libro. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, hoy los nombres otra vez, Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcias, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hatzbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Y los levitas, Jesua, Baní, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odais, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, tienen hartos nombres para los que quieran tener hijos. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar.
y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que pudiesen entender la lectura. Personas entendidas que querían entender, y los que estaban allí procuraban que todos entendieran, y el pueblo estaba poniendo el sentido a la escritura, la razón, nuestro culto racional, a lo que ellos estaban en la ley, ¿no? Es un ejemplo que puse. Entonces Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escribía a los levitas que hacían entender al pueblo, y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos estaban llorando no por un sentimiento, porque entendieron. Y eso no, tampoco es que no podamos llorar, porque a veces entonces nos volvemos, pues no puedo llorar, no puedo. No, es que si yo entiendo y eso conmovió mi emoción, pues tal vez voy a llorar. Pero recuerden esto, no venía de un sentimiento, sino de un entendimiento. Mis amados, lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que ese culto que nosotros ofrecemos de adoración es racional. Necesitamos entender cómo viene la fe: por el oír la palabra de Dios. Hoy hemos sido edificados porque hemos estado atentos, nuestro oído a entender. Yo he tratado de hacer entender lo que Dios me hizo entender a mí. Y de esto se trata. Cuando nosotros avanzamos en ese entendimiento, nuestra mente se renueva y yo me puedo gozar. Y puedo tal vez gritar, pero porque entiendo, no porque estoy sintiendo algo en mí. Ana. Entonces, mis amados, pues es todo lo que el Señor nos quiere entregar, nos entregó ya. Yo sé que todos ustedes son hombres entendidos, por eso están hoy aquí, porque el Señor los ha hecho entendidos, y día tras día nos va a llevar a un entendimiento mayor, porque nuestra mente se transforma día tras día con la palabra de Dios. Amén. Vamos, les pido que vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero poder orar aquí. Padre, gracias te damos, amado Señor, por lo que tú, Señor, hoy has impartido a nuestras vidas, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Padre, de una manera especial, Señor. Tú nos haces entender todas las cosas, Señor. Tú, Señor, has entregado a Cristo a nuestra vida, Dios, para que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, con un entendimiento, Señor. Damos gracias, Señor, porque nos has escogido, Señor, porque sabemos que en este lugar hay hombres, mujeres, niños, Señor, entendidos en tu palabra, Señor. Porque tú expones tus palabras con amor, Señor, porque tú nos amas, porque tú no nos quieres dejar, Señor, en la falta de conocimiento. Tú quieres que nosotros avancemos, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, y nuestra vida, Señor, se rinde a ti, Señor. Gracias por lo que hoy hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios, Padre, y vamos a adorarte, Señor, con un corazón entendido, emocionado, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Dios que adoramos, Padre. Gracias, Señor.